acerca de lo que es el matrimonio, o debe ser el matrimonio, o cómo se debe fomentar, o cómo puede crecer una relación matrimonial. Porque es cierto, el matrimonio se debe a un afecto natural, y en el hombre hay amor, odio y venganza. Pero hay algo que puede, hermano, hacer que el amor natural, como el amor del padre al hijo, viceversa, del amor de una mujer al hombre, es un afecto natural, de la misma naturaleza humana. Pero ¿cómo se puede cultivar eso? Y eso es lo que nos falta a algunos de nosotros desarrollar. Por ejemplo, ya que asistimos a una ceremonia matrimonial, lo primero que hacen a la pareja es poner amenaza del divorcio sobre ellos. En lo personal se me hace ilógico que en un acto así se hable de divorcio y separación, cuando se debe hablar del principio del matrimonio, para que tenga un buen caminar y un día terminar feliz. Que cuando el viejito, la viejita se vayan contentos. Amén. Es que hablaremos de eso, si Dios lo permite, hermano. No es que seamos duchos o diestros de eso, no, sino es el consejo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero en esta mañana hablemos, hermano, de qué nos debe bastar. Gloria al nombre del Señor. No sé si la hermana tenga un canto suave, hermano, y entramos en adoración, en alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios bendiga la ofrenda, lo que usted ayer, verdad, que me tocó en la fraternidad. No, muy pocas veces me ponen a pedir la ofrenda, ¿verdad? Y como el pueblo estaba muy contento, así, todos felices, ¿verdad? Dijo el Señor, ponlos a prueba. Yo, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Everybody. Todos estaban contentos. Bueno, si están contentos, vamos a liberar a Washington, a Jackson, a Abraham Lincoln, porque Dios dice que ama a ¿quién? Al dador alegre. Sí, amén. La hermana aquí cachó como 2 de a 200 en lo alegre que estaba. Gloria al nombre del Señor. Porque si decimos que estamos alegres, se debe manifestar, ¿verdad, hermano? Hasta en el dar, y dice que Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿O no, hermanos? Si usted está bien alegre, ¿verdad? ¿Cómo va a dar? Pues bien, está bien alegre y cantamos al Señor, ¿verdad? Porque también rendimos sacrificios de alabanza al Señor, hermano. Frutos de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Es más, hermano, usted nunca debe presentarse en la casa de Dios con manos vacías. Así dice la palabra. Siempre traiga algo que ofrecerle al Señor. Espiritual, lo que fuere, pero siempre. Porque dice que Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermana. Gloria al nombre del Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, Gloria al Cordero. Contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pureza
bendecimos y nos bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. El estar aquí en esta mañana, Señor, es un anhelo y un deseo tuyo. De ti ha sido el querer y hacer por tu divina voluntad. Tú pusiste en el corazón, Señor, de que estuviésemos en esta mañana. Ahora, Señor, cumple tus propósitos, el por qué estar aquí en esta hora, Señor. Ya te hemos alabado, hemos orado, hemos dado la ofrenda, Señor. Señor, ahora danos a beber de tu palabra, danos entendimiento y conocimiento de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cautiva los pensamientos, cautiva el corazón nuestro y preséntalo a ti, Señor mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, paz de Cristo y amén todos. Hermano, vamos en esta noche, perdón, esta mañana, hermano, a que tenemos que aprender, hermano, a través de la Biblia, hermano, para que podamos recibir o vivir en un sentido mejor, triunfantes, victoriosos. Gloria al nombre del Señor. Usted siempre recuerda esto que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Tome su lugar, hermano. En verdad, el hombre no puede hacer nada, porque el hombre no puede crear nada. Gloria al nombre del Señor. Hay un hombre en la Biblia que en una circunstancia y un momento quizá voy a llamar necesidad de descanso, en un sentido de descanso, de alivio o de reposo, porque la vida de este hombre, hermano, era un constante caminar en el camino del Señor, y en el camino del Señor, hermano, también tenía padecimientos, tenía sufrimientos. Gloria al nombre de Jesús. Y aún Dios había permitido, hermano, que el enemigo, cuando Dios permite que el enemigo hace algo, opere en la vida de los hijos de Dios, el mundo es aparte, el mundo está bajo el maligno. Pero cuando Dios permite que ese ser que se llama enemigo nuestro haga o pueda operar algo, hermano, Dios tiene un propósito. Y ese propósito uno tiene que entenderlo. Y para entenderlo, solamente uno tiene que buscar al Señor. Amén. Y Pablo se sintió quizá agobiado, o quizá el que quería sentir más en su cuerpo una libertad que le permitiera más, alabado el nombre del Señor, expandir el Evangelio, hablarle al mundo de las misericordias de Dios. Él dice: 3 veces le he rogado al Señor. Y cuando habla de ruego, no era que, como usted suele, yo suelo a veces hincarme y al minuto me levanto. Porque este hombre pasaba horas o un tiempo suficiente para pedirle al Señor. Y si 3 veces lo hice, 3 veces lo hice, y la respuesta es: Dios no va a contestar como queremos nosotros. Dios va a contestar como lo bueno que nosotros necesitamos, hermano. Nos va a contestar con el bien que nosotros requerimos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. El Señor le contestó a Pablo su oración que hizo 3 veces, su ruego. Y le contestó no en la manera que Pablo deseaba, en su humanidad, en su cansancio, en su lucha, como nosotros podamos llamarle. Dios le contestó, pero le contestó en el bien que Dios tenía para él. Gloria al nombre del Señor. Y qué bien tenía. 2 Corintios capítulo 12, en el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios.
En esta ocasión Pablo está, hermano, llevado por las circunstancias, hermano, a defender el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Había sido llamado para ser apóstol a los gentiles, para llevar el evangelio, hermano, por el mundo conocido de sus días. Y él tiene que defenderse, hermano, en un sentido, y dice, y lo hago en locura humana. Y no es que estuviera demente, sino simplemente que no era conveniente el gloriarse, sino dice, lo hago por causa de lo que oigo y piensan acerca de mí. Y entonces habla de su experiencia, que hacía 14 años él había sido llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios. Bendito el nombre del Señor. Él no lo sabía si en cuerpo o solo en el espíritu. Y él da testimonio. Y déjeme decirle una cosa. En la Biblia solamente menciona 3 personas que han subido al cielo, a la presencia de Dios: Enoc y Elías. Enoc fue traspuesto, Elías fue llevado al cielo. Y este hombre llamado Pablo, pero el único que fue llevado y regresado no fue Enoc, no fue Elías, fue Pablo. Y es para borrar de nosotros ideas o rechazar, hermano, cosas que a veces hombres y mujeres dicen que fueron llevados hasta el tercer cielo y vivieron y estas cosas. Pablo dice que lo que está allá, hermano, no se puede decir o revelar. Le es al hombre imposible, hermano, describir lo que está allá arriba. Lo que yo conozco, lo que usted va a conocer del cielo, es lo que está aquí. Es que no se crea que alguien fue al tercer cielo mismo. El infierno. ¿Qué conoce usted del infierno? ¿Qué conocemos de los tormentos del infierno? Lo conocemos más lo que la Biblia dice. Es que alguien que, el mismo hermano, aún el Lázaro, el amigo del Señor, él bajó a las partes profundas cuando murió, hermano. Pero él no declara nada. No declara nada. Lo que está declarado acerca de los sufrimientos y padecimientos, hermanos, están en este libro. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, este hombre, Pablo, fue llevado y él dice que no puede hablar y describir y decir, hermano, lo que vio y lo que oyó. Entonces, hay gente que dice que fue al tercer cielo y vio. Han dicho que hasta ha visto los perros, las mascotas ahí. Es lo que se lo cree el diablo. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es seria. Entonces, aquí Pablo, hermano, aprende directamente de Dios lo que yo tengo que aprender también. Lo que nosotros tenemos que aprender constantemente en nuestra vida cristiana. Porque cuando usted no era cristiano, usted dependía de otras cosas. Pero hoy usted debe aprender a depender ¿de quién? Del Señor. Así de sencillo. El milagro, hermano, en un milagro Dios no rompe ninguna ley natural de Él. No rompe nada. El milagro es hacer de que de la nada ocurra algo. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, aquí está el hermano Emiliano Parra. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Si su corazón ha sido cambiado, ¿quién lo cambió? No creo que los golpes de la vida, no creo que era su mujer o sus hijos. Ocurrió un milagro en la vida del hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Es que Dios de pronto, de la nada, ocurre algo. Y es el poder de Jesucristo. Es el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es más, dice la Biblia,
que nadie puede venir al Señor si el Señor no le trae. Y la Biblia dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. El que no es de Dios, usted le hable 20,000 veces, 50,000 veces. No. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando es alguien del Señor, basta una sola vez para que el milagro ocurra o suceda. Amén. Entonces Pablo, hermano, dice, verso 7 de 2 Corintios 12: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero Satanás que me abofeteé. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tenía un propósito, había una razón: que Pablo no se enorgulleciera, para que Pablo no viera altivez o jactancia de acerca de las cosas que Dios le había mostrado o que Dios estaba haciendo a través de él. Porque usted se ve, hermano, Dios usó a Pablo de una manera muy especial, muy tremenda, hermano, porque él habla en el capítulo 12, versículo 12: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea que Pablo, Dios a través de Pablo, hermano Pablo, obró grandes milagros, obró grandes prodigios. Por las manos de Pablo ocurrieron grandes sanidades. Bendito el nombre del Señor. Y todo eso podría encauzar al ser humano, hermano, a decir lo que dijo, por ejemplo, dijo Nabucodonosor: esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y Dios tuvo que entender que él no era el que la había construido. Y por eso le dijo: al cabo del tiempo vas a comer pasto como los bueyes de la tierra. ¿Por qué? Porque pensó, hermano, que su obra era propia y no era Dios que determina las acciones de los hombres. Y por eso dice, él termina diciendo: me conviene pues que declare las obras del Dios Altísimo que ha hecho para conmigo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Pablo dice, versículo 8, respecto a los cuales 3 veces he rogado ¿a quién? Al Señor, que le quite ¿de qué? De mí ese aguijón en su carne. Gloria al nombre del Señor. Voy a llamarle un aguijón, por ejemplo, y no compare esto simplemente para entender un aguijón en la carne. ¿Verdad que cuando usted quiere manejar un perrito, un perro, hay collares con qué? Con puntas, para que cuando el perrito se jale, que sienta dolor y que y se refrene. Gloria al nombre del Señor. Pablo en un sentido tenía un aguijón, para que cuando él empezara a decir así, pronto sentía que el aguijón. Y él rogó porque era molesto en su cuerpo humano llevar aquello. Y oró 3 veces y verso 9, y me ha dicho: bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana, o sea, cambia él, hermano, de situación, hermano, que dice, por tanto, de buena gana, tendré buen rostro, tendré buena actitud, me alegro, me gloriaré más bien en mis debilidades o en mi dependencia de Dios, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Es una paradoja. Mientras él se sentía débil en su cuerpo, en su condición, en su situación humana, entonces el poder de Dios se manifestaba ¿qué? En él, para poder decir: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo, hermano, cuando Dios ha hecho un milagro, hermano, tiene un propósito que aprendamos esto. Por ejemplo, Hechos 3, en el nombre del Señor, verso 1. Gloria al Cordero de Dios. Verso 1. Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo. ¿A la hora qué? Novena. ¿La de qué? De la adoración. O sea, tenían por costumbre una hora, hermano, ¿para qué? Para orar. Bendito el nombre del Señor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama ¿qué? La Hermosa. El templo no se llama La Hermosa, la puerta se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban, ¿dónde? En el templo. Este hombre, ¿de quién dependía, hermano? Estaba dependiendo del hombre en sí mismo. Estaba dependiendo de aquellos hermanos que atravesaban o concurrían a través de aquella puerta. Él estaba dependiendo de las limosnas que otro ser humano como él le concediese. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Él no estaba dependiendo de Dios. Estaba dependiendo de otro ser como él. Gloria al nombre de Jesucristo. Mira aquella misma mujer. Ahorita vamos a encontrar la respuesta de la gracia de Dios. Lucas 8. Gloria al Cordero de Dios. Verso 40, Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba, ¿qué hermano? Muriendo. Gloria al nombre del Señor. En aquel tiempo no había respiradores artificiales. Amén. Amén. La enfermedad no se describe aquí de esta niña de 12 años. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia es clara al decir que se estaba ¿qué? Muriendo. Pocas horas de vida. Tal vez que cuando llega Jesús, la niña había fallecido. Pero veamos. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podía ser ¿qué? Curado. Ella dependía de dos cosas: de su economía o de su hacienda y del médico. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí la Biblia dice, hermano, que las dos cosas no fueron solución para su vida, para su cuerpo, porque perdió todo o lo acabó todo y no pudo ser sanada. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba a ella, hermano? Si no tenía ya, hermano, el medio para ir al médico. Y aún los médicos que había podido consultar, hermano, no habían hecho nada por ella. ¿Qué le quedaba a esta mujer? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Y qué bueno es, hermano, que Dios no ha dejado al hombre solo. Que Dios
ha ampliado su misericordia, hermano, y su misericordia dice que alcanza hasta los cielos. Significa que desde los cielos Dios envía favor y socorro, misericordia. Sí. Esta mujer, hermano, hermana, no encontraron el origen de su enfermedad. Gloria al nombre de Jesucristo, gloria al Cordero de Dios. Ahora, pero ella oyó algo, oyó de alguien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es ahí, hermano, donde puede ocurrir el milagro, puede ocurrir la maravilla y la respuesta. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. No había podido ser sanada. Ahora, tuvo la oportunidad que tú tienes, que nosotros tenemos, en este mismo día, hermano, en esta misma hora. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esta mujer, hermano, hermana, no dejó para mañana. Había impedimentos para buscar otra ocasión. ¿Y sabe cuál era el impedimento? Una multitud que oprimía al Señor. Una multitud, hermano, que rodeaba al Señor. Que no era muy fácil el acceso, hermano, alabado el nombre del Señor Jesucristo, a llegar y estar de frente al Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice, si tuvieses fe como un grano, no se requiere mucho. Tú no puedes tener toda la fe del mundo en un principio. Basta que sea como un grano de mostaza, que después de regarlo se hace el arbusto, el árbol, ¿qué? Más grande. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Hermano, su necesidad, no le quedaba otro recurso más. Y aún la Biblia dice, por ejemplo, al pueblo desobediente, ¿por qué si en Galada hay bálsamo, hay medicina y hay médico, por qué no ha sido curada tu herida? Y nos da la razón por qué. ¿Por qué en el monte allá en Galad, hermanos, se daban las plantas medicinales? Y al haber plantas medicinales había conocimiento de sus resultados o de sus virtudes. Dice, ¿por qué no han sido sanados? Hoy en día, ¿por qué hay tanta enfermedad? Hermano, y mucha gente se muere a pesar de los medios, y a pesar, como dije ahorita, esta niña, no había, hermano, respiradores artificiales. ¿Y por qué el hombre sigue falleciendo? Porque el hombre, hermano, sigue dependiendo del hombre y no ha pensado que su vida y todo depende de Dios. Amén. Entonces esta mujer dijo e hizo, bendito el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, y se le acercó, hermano, hasta la religión le prohibía acercarse. Había prohibiciones dentro del judaísmo, hermano. Una mujer con flujo de sangre no podía ser tocada por varón, y porque lo que ella tocara se volvía inmundo, sucio. Gloria al nombre del Señor. Había cosas contrarias a esta mujer. La ley mosaica se lo impedía, que se acercase, hermano, una mujer en un estado, hermano, de flujo de sangre. Usted conoce a las mujeres, conoce su estado. En la ley lo prohibía tener contacto con esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí, hermano, aquí, hermana, gloria al nombre del Señor, Dios nos deja marcado un camino para nosotros. Ella entonces entendió, hermano, y comprendió, hermano, hermana, que su sanidad no dependía, porque el médico nada hizo, ni su dinero tampoco. Entonces dijo, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de ¿qué? De su sangre. Gloria al nombre del Señor. De la nada, de pronto sucede que un milagro.
Gloria al nombre del Señor. Y eso está ahí, hermano, para enseñarnos. Y debe enseñarle usted, hermano, por ejemplo, que ahora usted debe aprender a depender de la gracia de Dios, del favor de Dios. ¿Verdad que la Biblia dice que por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino antes sean conocidas ¿qué? Vuestras oraciones. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hay hermanos que se la pasan trabaja y trabaja como si estuvieran construyendo el arca. Gloria al nombre de Jesucristo. Te lo digo en general. Si a usted le queda algo, pongámoslo encima. Pero esa arca ya no salva. El mucho afán no salva. Es que mucho me afane por mi casa y mi familia. No salva. No va a mejorar mi vida. Lo que mejora la vida del hombre es la vida en Dios, la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, el Señor dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Gloria al nombre del Señor. Y todos dijeron, como si hubiese cometido un delito. Y era un delito. En sí, era una ofensa a la ley. Todos lo negaron, nadie te ha tocado. No te hemos tocado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y dice, ¿por qué? Porque virtud ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus pies, le declaraba delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido ¿qué? Sanada. Los milagros del Señor son instantáneos. Son en un momento. Son en un parpadear de nuestros ojos. Como lo hace el Señor, de la nada hizo la tierra, ¿verdad que sí? Así el milagro, de la nada Dios hace algo maravilloso. Ahora, aquel hombre cojo que dependía de las limosnas de otros necesitados como él, vio a Pedro y no sé si les miraría riquezas. Pero algo tenía. Cuando los vio, bendito el nombre del Señor, como vio a Pablo, aquel hombre también, que lo llamaban Eneas, viendo que aquel hombre tenía fe de ¿qué? De recibir algo. Porque el que pide debe pedir ¿con qué? Con fe. O si está en el mundo, va y pide trabajo, pida ¿con qué? De que se lo den. ¿O no? Vaya, qué trabajo. Voy, si usted no tiene al Señor, de todos usted tiene que ir. ¿Con qué? Con que se lo den. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero. Y cuando Dios abre la puerta, la abre, hermano. A mí por experiencia, hermano. Tuve un tiempo sin trabajo y viviendo de $10 por semana. ¿Cómo lo hizo? Pues no sé. Hasta carne comíamos. Ese era el efectivo que tenía en la bolsa. Pero en la cena nunca faltaba. Gloria al nombre de Jesús. Yo dije, Señor, bueno, Señor, voy y pido trabajo y nada. Yo me paré al mediodía, a la hora del sol, ahí en el patio de la casa. Señor, tú me has puesto por cabeza y no por cola, para prestar y no para mendigar, no para pedir. ¿Ya les he platicado esto? Llegó un chavalillo y dijo, aquí le manda a mi mamá. Y me dijo, Señor, traigo gasolina. Y le manda a mi mamá lo suficiente para llenar el tanque de fe. Amén.
Y llego ahí, estaba acompañado aquí en El Paso, se llamaba la Utility Trailer, lo que era la fábrica, no el dealer. Llego y apenas abrí la puerta con ¿qué me dijo? ¿Cómo me dijo? Va a traer sus cosas para hacer la prueba de soldador. Ya no toqué la puerta, se abrió sola. Porque cuando Dios abre, abre. Y cuando Dios cierra, cierra. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Porque ahora, hermano, cuando usted ore, no ore conforme a sus palabras. Ore conforme a lo que ha entendido en la palabra de Dios. Sus palabras salen sobrando. Lo que usted debe orar es conforme a la fe que le ha producido esta palabra que está aquí en este libro. Gloria al nombre del Señor. Aquel hombre dijo, esperaba recibir algo de aquellos hombres, Juan y Pedro. Y viendo Pedro, dijo, pues, se mirarían los dos. ¿Cuánto traes tú, Pablo? Tú, Pedro. Pues nada. ¿Y tú, Juan? Pues tampoco. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero nada que somos bien ricos en el Señor, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que debemos ser bien ricos en el Señor. Siempre hay un tesoro para los hijos de Dios. Hay un tesoro, hermano, del cual usted no se lo puede acabar de un día para otro. Un tesoro al que usted le tiene que estar sacando en el momento, en la necesidad precisa. Nuestra hermana no, le dijeron, ¿no traemos qué? ¿Oro qué? Ni plata. No te podemos saciar, no te podemos sacar de esa condición. Tú estás dependiendo de la caridad humana. Pero nosotros te vamos a dar lo que tenemos. Te vamos a dar lo que tenemos. No digo, no sé si la Biblia no dice, pero podemos decir, ¿cuánto traes? ¿Cuánto? Pues no, me lo quitó toda la mujer. Pedro, pues mi suegra. Porque Pedro tenía suegra. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Y lo miraron, dijeron, no tenemos oro qué, ni plata. Te lo podíamos dar y mañana volverías a pedir. ¿O no? ¿O no? Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice la Biblia que al instante se levantó, hermano, y no caminó. Empezó a saltar. ¿Y empezó qué? A brincar. Y los agarró a los dos. No sé cuántos años tendría Pedro y Juan. No sé cuántos años tenía aquel hombre, hermano. Pero llevaba a Juan, ya Pablo ¿cómo? A Pedro ¿cómo? ¿Qué diría Pedro? Cálmate, pues nos estás moviendo mucho. Sí, que entró saltando. ¿Alabando qué? A Dios. Y los agarró de las manos, hermano, hermana. Alabando el nombre del Señor Jesucristo. Así que les dio una sacudida a Juan y a Pedro. ¿O no, hermanos? No sé, imagínense, si la hermana Rosita empieza a temblar, ay, se va a mover hasta la banca. Y cuando la banca se mueva, ¿qué va a pasar con la hermana Carmen y con esta anciana? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar? Pues se van a agarrar de la tabla para no caerse, ¿verdad, hermana? ¿Sí o no? Pero fue aquí, al instante. Porque Dios de la nada produce todo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el milagro? Pedro, no sé si Pedro le dijo, pero el asunto es que Pedro llegó a la casa y ahí estaba su suegra. ¿Cómo estaba su suegra? Tenía una fiebre tremenda, una calentura. Yo creo que hasta deliraba, ¿no, hermanos? Sí. Hermano, no, estaba la mujer hirviendo en calentura. ¿Y qué hace el Señor? Para el Señor, ni para usted debe ver milagros chicos o grandes. Todo es milagro. Todo es milagro. A la hija de Jairo dijo, no está muerta, duerme. ¿Verdad? Dijo, no. Dijo, Talita cumi. A ti te digo, niña, levántate y denle de comer. Oye, ¿con qué apetito se levantaría?
Yo creo que no sea muy enferma por morirse, yo creo que estaba comiendo. No sería como el tío Miguel, que un día mi papá dijo, tú no estás tan malo. ¿Por qué? Dice, ay mujer, ¿cómo estoy malo? Un caldito de pollo. Esa no es enfermedad, ¿sí? Es hambre. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. La suegra de mi perro amaba a su suegra, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Si no la deja que se muera, ¿verdad, hermano? Sí. Dijo, mi suegra, levántala. Dijo, ya me cansé de estarla viendo ahí acostada, que no hace nada, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que entonces va el Señor, le quita su fiebre y enseguida la mujer, ¿qué hacía, hermana? Se fue a ver las novelas. Se fue al parque. ¿A dónde se fue, hermana? ¿No sabe? Pues debe saber que enseguida servía al Señor. Enseguida le hizo su plato. Enseguida les hizo comida. Para eso son los milagros, para que sirvas al Señor. Para que sirvamos. Gloria a Jesucristo. Hermano, a veces, hermano, los milagros son difíciles de creer. Poderoso es Dios. Hermano, y cuando tú has conocido un milagro, eso te debe llevar a siempre depender de la gracia de Dios. Tú debes que si comes y si vas a comer, debe ser por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de la economía en su propia vida, dijo, yo no quise hacer carga a ustedes, porque yo vivo bajo la gracia de Dios, dependo de la gracia de Dios. Yo no fui con ustedes y les empecé a pedir ofrendas que me mantuviesen, no. Dios me dio mano y trabajaba, pero yo dependo ¿de qué? De la gracia de Dios. Y por eso a los filipenses, me alegro que otra vez hayan vuelto a revivir lo que habían perdido. ¿Qué había hecho la iglesia de Filipos? ¿Qué gracia tenía aquella iglesia? Aquella iglesia había aprendido a dar más allá de lo que tenían. Gloria al nombre del Señor. Daban más allá de sus fuerzas. Actuaban como la mujer, hermano, que el Señor la lavó cuando echó sus dos, ¿cómo se llama? Palominos, no sé, no recuerdo cómo se llama la moneda. Era lo único que tenía. Los otros echaban de lo que les sobraba. Pero este echó todo, ¿qué? Su sustento. Y dijo, su ofrenda es mucho mejor que la de los ricos que echan lo que les sobran. Porque ese es todo, ¿qué? Todo su sustento. Y Pablo dice a los filipenses, me gozo que han vuelto a revivir esa gracia para conmigo. Dijo, sé tener y no sé tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poderoso es el Señor. Y ustedes tenemos que aprender bajo esa norma en el Señor, a depender de la... No significa que no trabaje. No significa eso. Dios no quiere flojos. No. Dios rechaza la flojera, la pereza. En hombres y mujeres. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué es qué? Pero sí hay muchas callejeras, ¿verdad, hermana? Sí. Todo el día en la calle. Hola, no, hazte me enchinó. El copete no se le paró. Juez Josué capítulo 10. Verso 7, usted lea la historia después. Y subió Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia, para que no batalle. La hermana Lupita dice que está entre el Génesis y el Apocalipsis. Yo le digo que este es el 6º libro de la Biblia del principio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Es muy sabia la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde está Esther? Entre Apocalipsis y Génesis. ¿Sí? Ya que no sepa eso es...
Bendito el nombre del Señor. Alabe al Cordero, ¿no? Gloria a Jesús. Ahora. Y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas, ¿qué? Temor de ellos, porque yo los he entregado, ¿qué? En tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Este es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene vigencia cuando Dios habla de nuestros enemigos. Es la misma vigencia, porque es el mismo Dios. Cierto, allá peleaba con espada, pero acá pelea con el Espíritu. Amén. Con la voz del Espíritu. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de quién, de ti. O sea que, hermano, cuando el Señor nos dice esto, hay que ir a la guerra como confiados, ¿verdad, hermanos? Hay que estar en guerra como confiados, para poder decir: son más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Amén. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche de Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los de los hijos de Israel. ¿Mataron qué? A espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado. ¿De qué? De sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba ¿por quién? Por Israel. Mientras haya luz en tu vida, vas a poder pelear. ¿Me oyó? Mientras tengas luz en tu vida, vas a poder pelear. Y Dios va a alargar el día de tu batalla para que salgas victorioso. Ahora, hermano, ¿qué milagro es este? Que ni antes ni después, hermano. Este milagro es cuando en el reloj de acá se detuvo la sombra del sol, 10 grados. Ahora, hermano, imagínense que en esta hora la tierra dejara de girar. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Se rompería una ley del mismo Dios, pero Dios no rompió ninguna ley, porque la tierra sigue existiendo. Gloria al nombre del Señor. Él hizo un milagro de la nada. Hizo que el sol o el día que durara. Hizo que la noche se detuviera. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía un propósito: dar la victoria a su pueblo. Dar la victoria a Israel. Y mientras haya luz en tu vida, tú vas a ser victorioso. Vamos a ser victoriosos. No habrá enemigo, hermano. Tu enemigo no puede prevalecer. ¿Por qué, hermano? Aún el fundamento de la iglesia está bien firme. Dijo: ¿sobre qué? Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del infierno
No prevalecerán, no podrán jamás contra ella, no la van a derrotar, no la van a terminar. La iglesia está viva porque Cristo, la roca inconmovible de los cielos, está viva. Alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre del Señor. Ahora, Israel o Josué, ¿de quién dependieron? ¿De quién? Del Señor. Se necesita solo la gracia de Dios, el favor de Dios. Es lo que necesitamos nosotros, hermano. Aprender a depender del favor de la gracia de Dios. Ya no dependas tanto de tus fuerzas, de tu intelecto. Tú no impresionas a Dios, no vas a impresionar a Dios porque eres así, porque eres grande, porque eres flaco, eres inteligente, eres ingeniero. No, eso no impresiona nada, eso es basura. Lo que impresiona a Dios y maravilla a Dios es el grado de fe o de confianza que tú pongas en Él. Porque en la fe y en el grado de confianza que tú pongas en Él, Dios se va a mover y Dios va a trabajar. Amén, hermano. Usted tiene que aprender sus problemas a depender de la gracia de Dios. No que se esté sentado y de flojo, no. Dice la Biblia, estad quietos y conocer que yo soy Dios. No es que significa que no pierdas la cabeza, que no te jalen los cabellos, que no vivas en incertidumbre. Alguien dijo, me acosté, dormí y me levanté porque Dios estaba conmigo. ¿Amén? Ese mismo dijo, en paz me acostaré y así mismo ¿qué? Dormir. Hermano, cuando tú duermes bien tranquilo, así vivas a un lado de las vías del tren, en un sentido metafórico, vas a dormir. Es más, te vas a acostumbrar a que el tren ¿qué? El ritmo de la vida continúa. El tren va a seguir pasando y tú sería ilógico, hermano, que ibas contra las vías del tren y nunca puedas dormir. O quítese de ahí, pues, córrele. Entonces uno tiene, el ser humano, nosotros los creyentes, hemos pasado de depender del hombre para depender de la gracia de Dios. El paralítico, ¿de quién dependía? De los hombres. La mujer, ¿de quién dependía? De los hombres, de su hacienda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí Josué, ¿de quién dependía? En un sentido, de sus armas. Pero dice la Biblia que por causa del granizo fueron más muertos que los israelitas mataron con espada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque cada granizo caía en cada parte, ¿verdad, hermano? Como cuando fue David contra el Goliat. ¿Dónde le dio? Aquí mero le dio. Hermano, pero qué tanta fuerza podía haber tenido aquel joven. ¿Con qué certeza le dio en la mera cabeza? Es que aquella piedrita lisa iba con toda la fuerza de Dios, con toda la potencia del nombre de Dios. Mira, estos son sueños, no, es la realidad de Dios en la vida de los hombres, interviniendo Dios en la vida de los hombres. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano José. Sí, hermano José. Sí, sí, hermano José. Así es que eso es lo que quiere Dios, hermano. Pablo tuvo ahí 3 experiencias, llevada al cielo, y dijo, ¿por qué? Lo conozco, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado hasta el tercer cielo. No puedo decirles de qué forma y de qué manera, pero hay cosas que no les es al hombre dado decir. Así que usted que fue al cielo y que vio chuchos, que vio gatos y vio tanta cosa, no les crean, porque las cosas del cielo no se pueden contar. Y que fue al infierno, que allá vieron y que un demonio estaba allá, otro estaba acá, y que una puerta aquí, otra puerta allá, no le crea, porque aún en lo del infierno no se puede describir los tormentos. O descríbame cuando usted se quema con un cerillo, descríbamelo. ¿Qué
Ahora se está quemando el cuerpo, hermano, pero cuando el alma. Entonces como que, bueno, ya vieron a chancho allá. Ahora, ¿quién se ha convertido? Porque alguien dijo, fui al infierno y vi aquello. Nadie. La conversión viene por el oír y oír la palabra de Dios. Tampoco se convirtió porque oyó que Pablo fue al tercer cielo. ¿Te has convertido por eso? No, nos convertimos por el mensaje total de ese libro. Amén, hermano. Que nos habla de qué? Del amor de Dios y de la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso nos convertimos. Y aún la conversión suya es un milagro. Sí, es un milagro su conversión. Además, debemos catalogarlo como el milagro más grande en la vida del ser humano. La conversión. Convertirnos de las tinieblas a la luz de Dios. Es el milagro más grande que en su vida puede suceder. Y ese milagro, hermano, que pudo suceder en su vida, porque hoy Dios le sana, hermano, de una dolencia de huesos, de coyunturas. Mañana se enferma porque comió algo mal y no oró. Sí, hermano, sí. Les platicaba de una experiencia de los hermanos, allá no sé si en Haití o en Santo Domingo. Estaba el hermano y le ofrecieron su comida y una bebida. Y cuando el hermano oró, la taza se quebró. ¿Por qué se quebró la taza? ¿Por qué? Porque había maldad en esa taza. Y usted, el hambre que trae, ni gracia le da al Señor. Dijo, ustedes conocen al hermano Gramillo y conocen un personaje ustedes. Dijo, el hermano llegó bien enfermo. Venían a traer carros de acá del norte, de Kiasa, no sé dónde. ¿Y por qué se enfermó? Porque no. ¿Cómo supo, hermano? Pues nomás dice, no, hermano, en cuanto le sirvieron el plato, a pronto es tarde. Y pues llegó mal del estómago. Cosas insignificantes, pero que en su vida debe tener un gran valor. Alabe a Jesús si puede. El sol se detuvo y nada sucedió, ¿verdad, hermano? En el ámbito del espacio en que él está ocupa la tierra, hermano. La luna se detuvo y no se trastornaron las leyes de la naturaleza, como se dice, hermano. Cuando Dios hace un milagro, lo hace y Él sabe cómo hacerlo. Amén, hermano. Y Él hace las cosas de la nada. Bendito el nombre del Señor. Dígame, hermana, usted, madres, ¿cómo se crió la criatura en el vientre de ustedes? Dígamelo, ¿Cómo? Eclesiastés dice, así ignoras la obra de Dios. Como tú no sabes cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Cómo Dios trabaja, cómo Dios hace. Solo puedo decir que Él es Dios todopoderoso. Que por más que el hombre trate de llegar a alcanzar conocimiento, el hombre queda como abismado, como atontado. Porque tal es la grandeza del Señor. Tal es la grandeza del Señor. No sé si ayer cuando oraba aquí, ya Señor, ¿cómo es allá? ¿Cómo los ángeles te adoraban? ¿O cómo los ángeles te adoran? ¿Cómo le hacen? ¿Qué sucede? ¿Cómo es tu trono? Sí me pregunté el otro día aquí. ¿Cómo está eso, Señor? En el principio, cuando no había nada, ¿qué había? ¿Cómo los ángeles te adoraban? ¿O cómo los ángeles te adoran o te sirven? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Porque sí, Señor, tú eres eterno, pero un principio. Y en el principio es lo que conocemos de ti. Antes no entendemos. Conocemos el principio por Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Podemos ir a entenderla, pero más allá, cómo adoran los ángeles al Señor, cómo es ese espacio de Dios.
Esa atmósfera donde no se necesita sol ni luz de luna, hermano, hermana. ¿Cómo lo hacen los ángeles para adorar a Dios? ¿Cómo es el trono de Dios? ¿Qué hacen nuestros hermanos? Cierto, hablan de reposo, pero ¿cómo están en ese reposo? Un día lo sabremos. Si tenemos luz hasta el final. Amén, hermano. Póngase de pie, alabe al Señor. Oiga, después el cojo, ¿de quién dependió? Señor.